Bueno, muy buenas noches. Episodio número 31 de Echemos Casaca con Asmitia, un episodio en donde vamos a traer ciertas cosas relevantes para los guatemaltecos. ¿Qué es la corrupción y cómo realmente los enemigos de la patria han utilizado la corrupción como una de esas banderas para hacer más corrupción? Entonces es algo que si bien da vueltas en la cabeza y que todo el mundo estamos en contra de la corrupción, no creo que haya alguien que esté a favor. También la están sobrevalorando y están destruyendo a nuestro país, diciendo que están luchando contra la corrupción cuando lo que están haciendo es haciendo más corrupción para ellos. El día de hoy tenemos al secretario en contra de la corrupción, el licenciado Estuardo Ávila. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? A toda madre. ¿Vos qué tal? Bien, aquí mira, contento de la invitación y la oportunidad de poder trasladar pues algunos aspectos interesantes sobre el tema de la corrupción. Vaya si no es importante, porque fíjate vos de que durante los últimos años hemos visto que primero el tema de la corrupción ya es algo que a los guatemaltecos nos está preocupando y que ya es una de las grandes preocupaciones que tenemos aquí, ¿no? El que se robe la plata de alguien más, pues obviamente eso a todos nos preocupa y nos enfada. Pero creo que últimamente también ha sacado un poquito las castañas al fuego, están luchando contra la corrupción, haciendo más por corrupción. Un poquito de revuelta de palabras, vamos, mucha corrupción de por medio. Pero contame primero, sos el secretario en contra de la corrupción del Ministerio Público. Así es, soy el secretario contra la corrupción. ¿Y cuál es la diferencia entre un secretario y un fiscal, Estuardo? Bueno, mira, primero el Ministerio Público es único e indivisible, Ok. pero está conformado de varias dependencias. Tenemos el área de varias áreas, digamos, el área fiscal, el área administrativa y el área técnica y de apoyo. La Fiscalía es el brazo operativo del Ministerio Público. ¿Donde se dan los casos? Donde se dan los casos. Okay. Los fiscales son los que se encargan de perseguir digamos, a las personas que cometen los delitos, le dan seguimiento a estas denuncias, las presentan ante los tribunales de justicia. Esa es la parte de la fiscalía puramente. Y las secretarías, estas pertenecen, digamos en mi caso, al área administrativa. Nosotros somos una figura de apoyo administrativo técnico. Entonces nosotros damos el soporte a las fiscalías para que éstas puedan desarrollar su trabajo. O sea, se puede decir de que vos sos el verdadero zar anticorrupción. Del MP, sí. Y es que es el único que hay, porque el otro es Palomita por ahí, que hoy es el secretario de Comunicación, pues se perdió en el camino. Decía que era el zar contra la corrupción. Vaya, si no ha salido corrupto el nene, pues, pero en tu caso sí sos el que maneja todo el tema de la corrupción. Me imagino que también sos el encargado de generar políticas para evitar la corrupción y demás, ¿o no? Es que ahí tocaste un tema muy interesante. Actualmente, la supuesta lucha contra la corrupción es perseguirla penalmente, pero la corrupción ya se dio. La verdadera lucha es prevenirla, claro, cosa que no estamos viendo por ningún lado. Ya cuando se dan los hechos de corrupción, prácticamente el Estado ya le falló al ciudadano, ya te falló a ti, ya le falló a todos. ¿Por qué? Porque no previno. Simplemente dejó que se dieran los hechos y ahora le toca al Ministerio Público llegar a levantar lo que quedó. Prácticamente ya se consumó el acto de corrupción, ya se perdió el dinero, ya las personas se fugaron. ¿Y qué le toca al Ministerio Público? Llegar a tratar de sancionar, de buscar una sanción ante los tribunales de justicia de estas personas que cometieron los hechos de corrupción, pero ya el país ya perdió, ya el ciudadano ya perdió. ¿Por qué? Porque no hay planes, porque no hay políticas, porque no hay un énfasis en la prevención. Prevenir siempre es mucho más barato. Claro. Al momento de perseguir penalmente a las personas, ponemos en movimiento al Ministerio Público, a los tribunales de justicia, al INASIF, etcétera. ¿Y qué logramos? Condenas, reparaciones dignas, pero que no alcanzan. Y ese en algún momento tal vez fue considerado como un método disuasivo, pero ya nos dimos cuenta que no es disuasivo porque la corrupción sigue, pero no hay un planteamiento claro de prevención. Lamentablemente el Ministerio Público tiene una función constitucional y legal que es perseguirla, pero no prevenirla. Si nosotros pudiéramos prevenirla, no sé cómo estaríamos. Pero eso no es responsabilidad de ustedes, porque no. O sea, ustedes simplemente están para la investigación, tienen el monopolio de la investigación, pero no necesariamente de la prevención. No eso es competencia de otras áreas del Estado, ¿no? Exactamente, fíjate que el Estado tiene esa función preventiva y esa descansa en el Ministerio de Gobernación, en la Policía Nacional Civil, y no solo para los temas de corrupción.
para el tema de la delincuencia. La corrupción está incluida dentro de la corrupción, dentro de la delincuencia, esa es una pequeña parte, ¿verdad? Pero todos los ciudadanos día con día se enfrentan a diferentes temas de que te asaltan, se entran a tu Pero casa. no necesariamente solo en gobernación, porque algo, mencionaste un periodo, y a mí algo que me gusta, o trato de hacerlo en este programa, Estuardo, es decir las cosas como son, sin tapujo alguno, vos. En el tiempo de la marrana Aldana, que era cuando ella estaba, pues hoy prófuga, vamos, que lo que hacía ella era agarró la bandera de la corrupción, siendo de las más corruptas, de las funcionarias más corruptas que hay. Se robó, lo mencioné en una ocasión, un edificio de 35 millones de quetzales, lo adjudicó creo que en 2 horas, pero ella luchaba contra la corrupción. Ahora la pregunta puntual es la siguiente. Dicho eso, porque hoy los que usurpan el Ejecutivo, que son todos estos semilleros, enarbolan a la marrana Aldana y compañía de prófugos como que si fueran lo mejor del mundo. Pero entonces, ¿hay corrupción buena y corrupción mala? ¿O corrupción es corrupción, Estuardo? No, corrupción es corrupción y no se justifica. Pues no, es lo que yo entiendo, pero aquí dicen, fíjate vos que como tienen net centers, por cierto, te agradezco porque el día de hoy le estás dando chance a muchos netcenteros que hoy les agradezco por estar presentes. Señores, gracias al licenciado Ávila, hoy ustedes tienen trabajo y les están pagando horas extras. Exíjanlas porque ya no es hora laboral. Pero gracias a tu presencia el día de hoy, muchos netcenters dicen, es que este está robando menos. No, hombre, es que al final de cuentas es corrupción, ¿no? Exacto. O sea, corrupción buena y corrupción mala no hay. No. O como están diciendo ahorita, por ejemplo, salió, yo no sé si estás al tanto, pero uno de los secretarios recién nombrados de Acéfalo sale diciendo que pues se enamoró. Y entonces el nene se enamoró, fíjate vos, pero se enamoró cuando la conoció. Eso no es nepotismo, dice él, sino que él simplemente se enamoró de alguien que cuando la entrevistó como que llegó Cupido. Se enamoró y ahora son novios. Entonces, hoy el gran dilema es que, creo que es de apellido Samayoa, que está en una de las secretarías de confianza del hoy usurpador del Ejecutivo y de la presidencia Acéfalo, pero entonces lo empiezan a incriminar por nepotismo. Eso es corrupción. Al final de cuentas, sí. Bueno, pero fíjate vos que la historia va más allá. Fuentes de gobierno, porque yo no sé si sabías, pero yo fui diputado. Yo aparte tuve la oportunidad de servir a mi país en uno de los ministerios, del Ministerio de Desarrollo Social, fui viceministro. Entonces, a lo largo del camino, los que hemos estado en el Estado dejamos amigos. Una pregunta, ¿se puede fumar marihuana o eso es un delito en Guatemala? Está el consumo, la posesión para el consumo es lo que está penado. Es delito. Es delito. O sea, vos te agarran con una marihuana o con un pito, lo que fuman todos ustedes en el centeros semilleros, con un pito en la mano, es delito. Delito es corrupción. Pues, perdón, es que no soy... Depende, digamos, cómo lo señalemos, pero digamos para los que estamos, y es que ese es un tema que tocaste bien interesante. Todos los que trabajamos para el Estado estamos sujetos a la ley. No podemos hacer nada de lo que la ley no nos permita. A diferencia de los que están fuera. Los que están fuera pueden hacer de todo hasta donde la ley les permite. O les prohíba. Les prohíba, exacto. Entonces nosotros como funcionarios públicos nos tenemos que ceñir a lo que nos dice la ley. La ley nos da una prohibición, no nos podemos transgredir esa línea. Seamos quien seamos, desde el presidente hasta el último en el eslabón de cualquier funcionario público. De jerarquía de funcionario público. O trabajador público, mejor dicho. Exactamente. Entonces, perdón, pero es que uno no tiene siempre la oportunidad de estar ante una persona que conoce el tema de corrupción y aparte es el encargado de luchar contra la corrupción. Fíjate vos de que hace unos días sale Acéfalo fumándose un churro en un video con la recién novia. Fíjate que anda de novio con Ayiraca, que es esta ministra que nos quiere meter de educación, que nos quiere meter toda esta agenda 2030 y educar a nuestros niños con LGTB y todo. Entonces salen en un video. Eso es un delito, porque en ningún lado de la ley dice el presidente se puede fumar un churro con su novia, la ministra de Educación. No lo miro yo. Pues, como te digo, eso es lo que hace mucha gente en el Parque Central. Y a veces la policía se los lleva presos, ¿va? Entonces, Acéfalo, ojo. Y la ley aquí en Guatemala es para todos. No tiene ningún tipo de privilegio. No importa si sos un ciudadano normal, si sos un funcionario público, si sos un activista de derechos humanos,
si sos un operador de justicia, si sos un fiscal, si sos un diputado, no importa. Aquí en Guatemala la ley es para todos, sin distinción. O sea, el que se cree monarca, este presidente impuesto acéfalo, que se cree monarca, él también está bajo la misma ley que todo el resto de los guatemaltecos. No por ser presidente tenga diferentes leyes. No, es más, él tiene la obligación dentro de su mandato, dentro del mandato que le corresponde a cada presidente, es que hacer cumplir la ley, y él la tiene que hacer cumplir, y para hacerla cumplir primero la tiene que cumplir él, así como la tenemos que cumplir todos aquí en Guatemala. Aparte moralmente debe ser un ejemplo, vos, que eso es lo que realmente Acéfalo y compañía, y hoy novio de Giraca, no, porque también otras cosas en el tema de nepotismo, porque sí hay que escarbar un poquito más. Yo no sé si estás al tanto, pero primero le incrementó el salario a su mujer en la SOSEP y en la Secretaría de Bienestar Social. Eso, no, señores, eso no se debería de poder, pues, pero como se cree monarca. A su exmujer le subió de $3,000 a $14,000 en una de las embajadas de Guatemala también, la ascendió, porque, pues, o sea, tenemos a un presidente hoy por hoy que cree, por eso la pregunta inicial, que si había corrupción buena y corrupción mala. Y para mí no. Ahora yo te voy a decir una definición en esa comparación. Sí, no hay corrupción buena o corrupción mala. Corrupción es corrupción, pero para mí la peor corrupción es la que doblega las leyes al antojo de algún grupo en particular y personalmente de sus amigos, como lo que está haciendo Arévalo. Para mí eso es la mayor corrupción que se puede haber. Pero no hablemos de Arévalo porque creo, la verdad, señores, Acéfalo es un títere, mucha. Estaba fumando porro, eso no se debería poder. Quiero entrar en cosas más importantes y relevantes porque creo que hoy lo que estamos viviendo es un rezago de un periodo que vos mencionaste al inicio, que es un periodo en donde enarbolaban y luchaban supuestamente contra la corrupción. La exfiscal hoy prófuga, Telma Aldana, con el arrancacebollas original, que es Juan Francisco Sandoval, el profuguito. Y la CICIG. Hay un tema de CICIG muy importante que viene también a que nosotros, pues realmente, primero, creo que en ese momento es cuando ya realizamos que se debe hacer una lucha frontal contra la corrupción, pero la CICIG vino a empeorar la corrupción, Estuardo, ¿o cómo estuvo? Mira, yo pienso que la CICIG fue un experimento. Fue un ensayo y error que terminó en un fracaso total. Yo nunca había visto un mecanismo de ese tipo en algún otro país y sobre todo que funcionara. ¿Por qué? Creo que la CICIG trajo muchos estragos hacia el sistema de justicia guatemalteco. Yo no veo que lo haya venido a fortalecer. Es más, la CICIG tergiversó totalmente su mandato. La idea de la CICIG era combatir cuerpos clandestinos, fuerzas de seguridad ilegales, maquinaria clandestina de seguridad. Esto a raíz de los acuerdos de paz. Pero si te diste cuenta, yo no vi que persiguieran ese tipo de personas. Yo estuve a lo largo de mi carrera profesional, también he sido abogado litigante, no solo he estado trabajando para el Estado, y vi muchos casos donde participaba CICIG. Y yo me di cuenta que era un patrón de perseguir políticos, funcionarios públicos y empresarios. A eso se dedicaron. Tal vez temas de fondo, como los que le correspondían, no. Yo no vi que se fueran en contra de fuerzas ilegales de seguridad o de esta maquinaria clandestina de seguridad. Yo no vi casos de ese tipo. Yo no vi ninguna estructura que ellos empujaran. Sí. O sea, ¿qué pasó bajo el mandato de este narcoterrorista, le llamo yo, hoy secretario del CACAS? ¿Sí sabes quién es el CACAS? ¿A quién le dicen CACAS? No me recuerdo quién le dicen el CACAS. El CACAS, fíjate que así le decían, es el sobrenombre que llevaba Gustavo Petro. Él, guerrillero, siendo guerrillero, defecaba en la gente que tenía presa políticamente. Y su ayudante, el que le recogía la caca, era Iván Velázquez. Nos lo mandan acá el narcoterrorista porque trabajaba para las FARC. Y sí, lo que paró haciendo era un arma política. O sea, yo no vi una estructura o una lucha o una captura de una estructura criminal. Todo lo contrario, ellos se volvieron una estructura criminal
y yo le llamo es una estructura criminal internacional, de donde salen muchos de los hoy semilleros, pero se dedicaron ¿a qué? A buscar políticos. Yo estuve en la octava legislatura cuando se logra sacar a este narcoterrorista de Iván Velázquez del país, gracias al presidente Morales. Por cierto, acabamos de cumplir 5 años de que se fue este hijo de su madre y que se ha ido a la CICIG de Guatemala. Es decir, pues uno de los grandes libramentos del señor presidente Morales fue sacar a la CICIG. Pero fue políticos, fueron empresarios que en su momento, si vos sos empresario, puedes hacer lo que se te hinche, aquellos, con tu plata. De una forma lícita, ellos vinieron y aportaron a partidos políticos y por haber cometido eso, los arrinconaron también. O sea, vino en contra de todo el sector, sectores de poder, se puede decir, lícitos. Pero yo no vi una captura de narcotráfico, impulsada por la CICIG, pues. El Ministerio Público hizo su chance, pero la CICIG... Como te digo, se dedicaron a ese grupo en especial. Eso fue lo que yo pude vivir, como te digo, como litigante. En ese tiempo yo estaba como litigante y defendí varios casos. ¿Atacados por la CICIG? Sí, atacados por la CICIG. Me di cuenta de cómo era su modus operandi. Por eso te digo que con propiedad te puedo decir que lo viví en su momento como litigante. Vi ese tipo de modus operandi de solo contra estas personas. ¿Y por qué? Porque mira, yo me di cuenta que un empresario, un político, un funcionario público rara vez es violento. No va a tener algún tipo de repercusión en contra de la persona que lo está atacando. Le va a quedar más que defenderse. Pero digamos, ya una maquinaria clandestina de seguridad, como se denominó el acuerdo para que naciera CICIG, o esas fuerzas ilegales de seguridad, y estás hablando ya de crimen organizado, de armas. Contra ellos no se metieron, porque No. yo me imagino que tal vez les tenían miedo. Yo te digo que lejos de tenerles miedo, eran parte de esa estructura. Pues alguna razón habrá habido ahí, pero lo cierto es que el tipo de mandato que tenían, para mi criterio personal, no lo cumplieron, se dedicaron a otras cosas. Fíjate que aquí hemos tenido la oportunidad de tener a varios invitados y el tema de la CICIG ha sido un tema muy importante porque creo que hay un antes y después de Guatemala, después de CICIG. Lamentablemente, yo siempre he dicho que la CICIG hizo mucho daño a Guatemala y al país, pero para mí el mayor daño que hizo es que nos polarizó. O sea, nos puso guatemaltecos en contra de guatemaltecos. Pero una de las invitadas que tuvimos la semana pasada, la diputada Sandra Jovel, en su momento fue canciller. ¿Y por qué te comento esa historia? Porque va al tema de la CICIG y a la estructura criminal internacional. Ella nos comentó estando acá que cuando ella va con el secretario general de la ONU, porque la CICIG, recordate que es un convenio con la ONU, lo que les dijo en ese momento Guterres es plata o plomo. Cuando ella llegó a solicitarles con el presidente Morales que sacara a Iván Velázquez y a la CICIG, que ya se había acabado el convenio. Y entonces Guterres, imagínate, ella lo dijo acá, eso lo vas a poder ver después, les dice plata o plomo. O sea, no les da opción. Y aparte todo los trata como narcotraficante, pues. Porque esa es una frase célebre del hoy fallecido Pablo Escobar, uno de los mayores narcotraficantes de la historia. Entonces, es una estructura criminal. Pero aquí en Guatemala fallaron por varias razones. Pero vos que estuviste litigando con ellos, dame unas cuantas razones del por qué falló la CICIG. Porque inicialmente, cuando ellos sacan la lucha contra la corrupción, y regresamos al tema de la corrupción, muchos guatemaltecos estaban a favor. Es más, yo miraba calcomanías que yo amo CICIG. Yo miraba gente aplaudiendo la CICIG, pero algo se desvió. ¿Cuáles razones de fracaso? Mira, yo te podría enumerar un montón, pero voy a ir a las más puntuales que yo pude ver. Primero, no le puedes pedir a alguien que venga a ordenar tu casa si no conoce tu casa. Ese creo que es el primer fracaso que hubo ahí, de traer personas a querer entender cómo funciona el sistema legal guatemalteco. Eran tal vez abogados o investigadores muy buenos, si querés, o muy malos, porque me recuerdo un caso muy puntual de un investigador que en su momento se le cuestionó de que él tenía denuncias, había sido condenado por
por acoso sexual y pertenecía a la CICIG. Y eso fue público, estuvo en los tribunales. Claro. Yo estuve en la audiencia donde para determinar su calidad como testigo, como perito, no recuerdo muy bien qué figura estaba, le cuestionaron la idoneidad. ¿Vos estabas ahí? Yo estuve presente en la audiencia, por eso lo puedo decir. O sea, no te lo contaron, vos lo viste. Yo estuve ahí. Y lo cuestionaron sobre su idoneidad y sí, como estaba bajo juramento, tuvo que responder, ¿verdad? Que sí, lo habían condenado o había tenido una sanción por acoso sexual, no sé si en Colombia, ¿verdad? Entonces, Wow. ahí te empiezas a dar sorpresas. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que todas este tipo de interioridades, el pueblo no las conoce. Exacto. Entonces, desconocen mucho y como te digo, tal vez sí... el pueblo lo que quería eran reacciones, eran cambios. Y obviamente sí hubieron reacciones porque pues empezaron a sacar casos mediáticos y todo. Y tal vez con eso ilusionaron a las personas y creyeron que en realidad era bueno. Yo te voy a dar mi opinión como guatemalteco. Yo siempre me opuse, siempre he estado en contra de que me vengan a decir qué hacer en mi casa. Y lo peor que puede haber es que cuando estás a cargo de algo, suponete, te lo voy a poner así fácil, si vos tenés tu empresa, o sea, se mira muy mal que vayas con la empresa del vecino y decirle, mire, yo no puedo manejar mi empresa, ayúdeme, mándeme a alguien o póngame a alguien para que yo pueda hacer las cosas. Claro. O sea, yo siento que si te vas a meter al ring, o sea, o si vas a participar, si vas a ser un presidente, un diputado, un político, etcétera, o sea, tenés que estar empapado de las cosas y tenés que buscar las soluciones, pero eso de estar pidiendo ayuda internacional para solucionar conflictos que los puedes hacer internamente, no creo que sea la vía correcta, porque estas personas que tal vez, o estos países que quieran venir a aportar, no conocen las interioridades del país. Entonces, a ese fue el primer problema con CICIG, que vinieron personas de otros países que no sabían cómo funcionaba el sistema de justicia. Entonces, ahí es donde empezamos con las primeras cosas. Luego, y se pusieron hasta a litigar esta gente, ¿vamos? Sí, exacto. Yo recuerdo, y eso ahí está en las redes, los videos, donde un mandatario, que era un colombiano también, decía que ellos estaban por encima de la Constitución. Y eso yo no me lo estoy inventando, eso está ahí. Una total violación a la soberanía del país. Exactamente. Entonces, como te puedes dar cuenta, empezaron a existir esos errores garrafales y que se permitieron. La otra cosa es litigar o venir a poner este tipo de poderes, extrapoderes, digamos, con este tipo de protección, como es, ahorita no se me viene el nombre, diplomática, digamos, sí. Inmunidad diplomática. Inmunidad diplomática. O sea, como que no tener a nivel internacional. O sea, ellos de podían, por vida. Sí, ellos podían venir a hacer aquí lo que fuera, que jamás se les iba a poder perseguir. Entonces, mira, el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, y ellos tenían ese tipo de problemas, que tenían mucho poder. ¿Quién los fiscalizaba? O sea, yo no sé en qué se gastaron el dinero. Nadie sabe, los gringos trataron de hacerlo y ni siquiera atendieron a una comisión bicameral en Estados Unidos, siendo Estados Unidos el mayor donante de la CICIG. El otro problema era, digamos, quién les podía poner un alto si estaban presionando a fiscales, si estaban presionando a jueces o a otro tipo de funcionarios. ¿Quién los podía detener? No los podía detener nadie. Entonces, como te digo, ahí vemos ese tipo de cosas. La otra, el proceso penal guatemalteco. O sea, ahorita recientemente acaba de cumplir 30 años el Código Procesal Penal. Se acaba de celebrar ahorita en junio, más o menos. Es un proceso penal nuevo te puedo decir, porque por el tiempo, ¿verdad? Digamos, todas las reformas que ha tenido el Código Procesal Penal, etc. Entonces, este proceso penal no estaba diseñado para esos megacasos de cuántas, de 40, 50 personas detenidas. No teníamos ni siquiera la infraestructura para tener una audiencia de ese tipo. Te voy a poner un caso, el caso de La Línea. ¿Cuánto duró esa audiencia? De hecho, creo que van 8 años y todavía no resolvemos todo eso, porque está entrampado con un montón de recursos. O sea, y eso fue por el desconocimiento.
del desconocimiento. Y porque lo querían hacer mediático, ¿verdad? Exacto. Entre más gente metían a la es... cárcel, supuestamente era mejor. Exacto. Y ahí se dieron situaciones como digamos, ya no existía un plazo razonable para resolverte, ya no violaciones al debido proceso. Las personas pasaban días sin que se les resolviera su situación jurídica. Y como te digo, todo esto lo quisieron hacer con una óptica no pensado en Guatemala. Tal vez en otros países sí funciona, tal vez en otros países sí tienen esa infraestructura, tal vez sí tienen esas capacidades o tal vez los plazos son más amplios, pero aquí en Guatemala el proceso penal es bien riguroso y aquí hay un principio bien importante que es el principio de imperatividad en el proceso penal, que significa que nadie, ninguna de las partes ni los jueces pueden variar las formas del proceso. Y ahí se vieron un montón de violaciones. O sea, el debido proceso se debe de cumplir. Se debe de cumplir y nadie lo puede variar. Ni los jueces, ni los fiscales, ni la defensa, ni nadie. Vaya si no se violaron con la CICIG acá. Exacto. Entonces, como te digo, fueron muchos temas que por desconocimiento de traer a estas personas que no conocían el sistema penal guatemalteco, se cometieron un montón de atrocidades para mi criterio. Y no digamos el jueves de CICIG también, ¿verdad? Sí, porque mira, esa es una violación flagrante al artículo 12 de la Constitución. O sea, mira, acá en Guatemala todos tenemos presunción de inocencia. Aquí no sos culpable hasta que no haya sido oído, citado, vencido ante juez competente y tu sentencia esté firme y totalmente ejecutoriada, que quiere decir que ya no le cabe recurso alguno. Hasta ese momento sos culpable, porque en el trayecto puede suceder algo. Claro. Pero, ¿qué pasa? La propia Constitución establece que, digamos, para el caso de la policía, no puede poner a la vista a las personas hasta que no resuelvan su situación jurídica. ¿Qué pasaba? Muchas veces salías en las fotos de las estructuras y todo, y el juez te daba falta de mérito. Pero ya te condenaron mediáticamente ya había salido en los periódicos, en las redes sociales, y eso sigue ahí todavía, ¿verdad? Porque eso se queda ahí en el internet, ¿verdad? O sea, siempre que pongas tu nombre va a aparecer de que ahí estuviste detenido. Y entonces, como te digo, eso causó mucho daño. Eso le causó mucho daño a las personas en sus trabajos, en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fueron los que vinieron a polarizar mucho a la sociedad guatemalteca y hacer esa división que realmente no nos lleva como país, no nos lleva a nada. Y como te digo, además de esos estragos que se dieron, ellos dicen que hicieron casos de estructuras y que habían temas de millones de quetzales, pero yo nunca vi al año siguiente, te estoy poniendo este caso, digamos, cuando yo lo viví como abogado litigante, como ciudadano. Digamos, en el 2016 sale el caso de la línea, pero en el 2017 yo no vi que aumentara la recaudación, ni en el 2018, ni en el 2019, o sea, no vi un cambio. Y se supone que estaban con casos donde se iban a evitar de que se siguieran perdiendo millones de quetzales. Mucho de estos temas yo a veces los analizo y los veo como el tema de la corrupción, que la corrupción la miden por percepción, sí, porque no la puedes medir de otra forma. O sea, digamos, no puedes medir que este año hasta digamos, ahorita septiembre, en corrupción aquí en Guatemala se han perdido 300 millones de quetzales, porque no tenés cómo medirlo. Y aparte, ¿qué es corrupción? Corrupción es llegar tarde al trabajo y cobrar tu salario entero, meter a tu novia dentro de la institución que estás, ir a fumar un churro a la cancha. Eso, ¿cómo puedes medir eso? Corrupción es corrupción y es mucho de percepción. Sí, de hecho, fíjate que a mí me molesta mucho porque nos sacan en un número X de una tabla que tienen de corrupción, de percepción, de los índices de percepción. Sí. Pero la percepción es lo que yo logro, valga la redundancia, percibir con base a que en lo que me dicen, en lo que salen los medios, pero no es palpable, o sea, eso no es científico, no tiene un rigor científico que de verdad dé esa validez. Como te digo, yo pienso en todos esos billones que dicen que se pierden, que no están, digo, pero entonces, ¿dónde está el dinero? O sea, ¿dónde está? O sea, como te digo, es mucha narrativa, a veces es mucha narrativa. Y eso no solo deteriora al país a lo interno, sino también de manera externa, porque mira, el país yo creo que tiene las condiciones para que exista una buena economía, que haya inversión, pero si lo estamos destruyendo nosotros mismos hablando de eso,
Exactamente. ¿verdad? Y si operas es que moves tus pitas para que te metan en el último nivel del índice de la corrupción, porque eso va a venir a salvaguardar tu imagen como hoy el presidente Acéfalo y la compañía Clica, que ellos, en lugar de ir a vender el país como tal, de venir, señores, vengan a invertir, salen de acá victimizándose, diciendo que la corrupción no los deja trabajar. Entonces, por eso el tema de la corrupción es algo sumamente importante que la gente lo entienda. Yo soy de la idea que la corrupción es algo que nunca vas a poder parar al 100%, lamentablemente, pero que todos los días te tienes que levantar para luchar en contra de ella. Pero no es algo es difícil cuantificar y peor, vos mencionaste medios. Yo creo que los medios dejaron de existir por ahí, por el año 2010, sino que mucho activista que se metieron en este relato y en esta narrativa, como muy bien mencionás vos, de esta gente que vino verdaderamente a destruir un país bajo una narrativa de la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿cómo luchamos contra la injerencia extranjera para que sigan con eso? Porque a mí mi mayor preocupación, Estuardo, ahorita es hoy lo que tenemos en el gobierno, en el ejecutivo, que es la clica de semilla que le llamo yo, que es gente no preparada, que realmente llega por un fraude electoral. Es decir, sé que no, yo no soy abogado y ya me han corregido 20,000 veces. No hay fraude electoral, sino que simplemente hubieron modificaciones de los resultados electorales para que esta gente llegara, creo que es el término correcto. Pero esta misma gente sigue hoy por hoy tratando de enarbolar la lucha contra la corrupción para poder resguardar su ineficiencia y la falta de capacidad para resguardar. Pero la corrupción, como vos bien decís, es pura percepción, pero ellos siguen con esa narrativa. Entonces imagino que el desafío que vos tenés como secretario, verdadero secretario contra la corrupción, es bastante complicada. ¿Cómo luchás contra esa narrativa? Mira, yo te voy a decir algo, y eso es bien importante. Para mí la queja de no puedo hacer nada por la corrupción, para mí no es válida, porque te voy a decir algo. La verdadera lucha para mí, que te digo que pues yo estudio el tema de la corrupción, me involucro en esos temas, la verdadera lucha es prevenirla, pero yo no he visto acciones de prevención. O sea, no sé, mencioname unas 2 o 3 de medidas de prevención. Es que ese es el problema. La corrupción, como mencionaste, no la podés eliminar. Y eso es claro, o sea, eso es claro. Porque es una utopía, no lo puedes lograr. No lo puedes lograr, pero sí la puedes minimizar, ¿sí? ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Previniéndola. Pero yo no he visto planes de prevención. O sea, digamos, de enero para acá, yo no he visto un plan de prevención. Un plan de prevención contra la corrupción, no lo he visto. Entonces, como te digo, las acciones del Ministerio Público ya son cuando la corrupción ya se dio. Y no es justo que se le señale al Ministerio Público que por culpa del Ministerio Público esté el tema de la corrupción en Guatemala. Eso no. Nosotros como Ministerio Público ya entramos a ver quiénes cometieron los actos. Pero si estos se hubieran prevenido, sí, ya el Estado ya falló porque no hay un plan de prevención. Es como, digamos, no he visto un plan de prevención. Y no solo hablamos de corrupción para el tema, no solo hablamos de corrupción para prevención del delito en general. De todo. La prevención es la acción más barata que existe. Exacto. No hay mejor acción que la que puedes prevenir, pues. Y yo te pregunto, ¿qué preferirías o qué preferís? ¿Que cuando salgas de aquí y vayas en tu carro no te roben tu celular o que el Ministerio Público capture a las personas que te robaron tu celular y que los metan preso? Que no me lo roben. Vaya. Pero fíjate que yo, cuando fui diputado, tuve la oportunidad de ir a una asamblea de la OEA. Fue en Perú, en Lima, Perú. Las asambleas de las OEA, ya las asambleas grandes, llegan los presidentes de las naciones. La OEA es la organización más antigua, más que la ONU. Entonces llegan todos los presidentes de América. Y el tema a tratar es la democracia, en cómo evitar la corrupción en la democracia, por ahí. La conclusión de dicha asamblea fue lo siguiente: la forma para poder evitar la corrupción en nuestros países, porque era cuando teníamos la moda de corrupción y que la siguen teniendo y con eso tratan de impulsar o resguardar su ineficacia, la misma corrupción que están haciendo y demás. Pero la conclusión es la siguiente: la forma de luchar contra la corrupción es el fortalecimiento institucional. Si nosotros tenemos instituciones fuertes,
en las instituciones fuertes, pues es menos probable que exista corrupción que en las instituciones débiles. Ahora, ¿qué estamos viendo para traerlo a la audiencia al hoy? Porque lo importante es que la audiencia diga, bueno, tema de la corrupción, por supuesto que a todos nos encabrona. Bueno, ya entendieron que es pura percepción y que esta gente está creando otra vez la percepción de que existe la corrupción, inclusive hasta nos ponen pacto de corruptos para hacerlo mediático, y si no estás con ellos sos parte del pacto, pero ahora ya son parte ellos del pacto. Mira, al final de cuentas, la forma es luchando y fortaleciendo instituciones. Ahora, ¿qué ha hecho Acéfalo? Totalmente lo contrario. Ha debilitado las instituciones. Ha metido primero al Palomita el que está de secretario de comunicación, este nefasto de Santiago Palomo, que se llamaba, él se autoproclama el zar de la corrupción, y hoy estoy ante el verdadero zar de la corrupción legítimo. El otro se lo pusieron. Entonces pusieron eso, ¿para qué? Para debilitar la acción del Ministerio Público. Empiezan a crear instancias por todos lados, debilitando las mismas instituciones, pero, o sea, estamos en un gobierno que dice que no puede trabajar por la corrupción, pero que está debilitando las instituciones y por lo tanto está generando más corrupción, por lo que yo miro. ¿Y dónde me dejas la prevención? ¿Qué está haciendo con la prevención? ¿Y cuáles son acciones de prevención que debería estar haciendo el Ejecutivo? Mira, o sea, tienen chancel para hacer, pero digamos, suponete, está el Ministerio de Gobernación, que tiene un tercer viceministerio de prevención del de la delito. violencia, sí. Y es que, mira, pues, o sea, el tema aquí del que estamos hablando mucho es la corrupción, pero yo te digo, a muchos ciudadanos no les interesa tanto el tema de la corrupción, sino su día a día, de que salgan de su casa y regresen, de que no los asalten, de que las mujeres no las violen, ¿verdad? De que no se roben a los niños, de que no haya trata de personas, de que no haya conflicto con el tema de los migrantes, etc. Entonces, el tema de la prevención tiene que ser de manera integral. La Policía Nacional Civil también tiene la función preventiva. Entonces, como te digo, ese tipo de acciones son las que no estamos viendo. Obviamente todos como Estado, como instituciones, tenemos que hacer a lo propio. Si no lo hace... Tienes un mandato, claro. Ajá, que si no lo hace quien lo debe de hacer, tenemos que hacerlo a lo interno de las instituciones. Por ejemplo, en el Ministerio Público tenemos una Secretaría contra la Corrupción que va a velar para que en el Ministerio Público no se den actos de corrupción. Y tenemos nuestros propios planes, tenemos un sistema de integridad, fortalecemos los valores institucionales, tenemos una supervisión fortalecida del Ministerio Público, tenemos incluso una Fiscalía de Asuntos Internos, ¿verdad? Que fiscaliza o persigue a los funcionarios del Ministerio Público dentro de la institución. Exactamente. Sí, y tenemos ahorita también, recientemente el Ministerio Público se certificó en la norma ISO 9001 de calidad, y ahorita estamos trabajando en la norma ISO antisobornos, la 37001-2016. Entonces, como te digo, nosotros sí tenemos acciones preventivas, claro. Estamos buscando todo esto, pero yo no veo esa misma respuesta de otras dependencias del Estado, porque el Estado somos todos, pero de otras dependencias o otros organismos del Estado en velar por esto, en la prevención, porque es la única forma de verdad de entregarle un resultado a la población. Te pongo el mismo ejemplo. ¿Qué preferís? ¿Que metamos preso al que te robó el teléfono o que no te hayan robado tu teléfono? Es simple. Es muy sencillo, pero el tema que va un poco más allá, porque cuando hablas del tema de luchar contra la corrupción, yo creo que está más que claro que la mejor acción es una acción de prevención de la corrupción y no una acción para seguimiento a la corrupción. Sale más caro, ya le fallaron al ciudadano, ya estuvo, eso ya es post-mortem, como le digo yo. Exacto. Ya estamos jodidos, pues. Ya me robaron mi celular, pues espero que el Ministerio Público me lo encuentre y entonces me pongo como la chingada. Pero qué mejor que me lo pueda prevenir. Pero el problema es que, como hablábamos anteriormente, cuando la corrupción es percepción, cuando miras de que todo lo que no pueden hacer, entonces es por la corrupción. Cuando miras de que no están en sintonía con ellos, entonces son parte del pacto de corruptos. Entonces el tema de la corrupción, al final de cuentas, es complicado. Fíjate que cuando yo fui diputado, y esa es una historia real, y probablemente uno de mis mejores amigos del colegio me decía, es que vos todo es corrupción. Le dije, mira, yo estoy de acuerdo, o sea, tenemos que luchar contra la corrupción. Yo no estoy de acuerdo que se hueveen la plata, pues, porque era mi cuate y así le hablaba, y así como hablo yo acá.
Yo no estoy de acuerdo que se huelen la plata, pero ¿dónde me dejas la lucha contra la desnutrición crónica? ¿Dónde me dejas la lucha contra la violencia? ¿Dónde me dejas el fortalecimiento del sistema de salud? ¿Dónde me dejas? No, todo es corrupción. Entonces, yo creo que uno de los mayores desafíos, y por eso admiro y respeto y aplaudo tu labor, es, es cambiar un poquito la narrativa. Porque estás nadando contra la corriente, estás nadando contra hoy activistas que se llaman medios, pero son activistas de este gobierno en donde están diciendo es que todo es corrupción. Es que Acéfalo se va de viaje y compra carne de 190 quetzales la libra. Pero es corrupción. Entonces debe ser muy complejo cómo cambiar la narrativa, porque si no logramos cambiar esa narrativa, el problema es que seguimos polarizados. De un lado están los corruptos y del otro lado está... Y fíjate que ahí tocas un tema interesante. No puedes estar en un punto neutro por esa polarización. O sea, yo miro, digamos, con personas que platico y todo, me dicen, mira, a mí me preocupa a veces dar mi opinión porque si no estoy a favor, automáticamente estoy en contra. Y mira, pues yo quisiera mantenerme neutro en esta situación porque está muy complicado meterme a dar opiniones porque lo que van a hacer es atacarme. Es jodido, sí. Entonces, esa polarización es complicada y mira, eso no nos permite superarnos como país. O sea, yo considero de que aquí también en todos estos temas de la corrupción y hacer cambios se necesita mucho liderazgo. El liderazgo es muy importante para lograr fusionar al país, pero si está separado el país, no vamos a avanzar. Y totalmente de acuerdo, y por eso yo siempre he dicho que la peor cosa que nos dejó la CICIG, y vaya si no hizo cosas malas, yo fui secretario de la Comisión de la Verdad de la CICIG, de Estuardo. Ahí vimos violaciones al debido proceso, violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, es decir, gente se murió, gente del caso X-Pizza se murieron 2 grandes médicos y después fueron absueltos la gente y después de tantos años en la cárcel, bueno, en fin. Pero lo peor que nos deja la CICIG es la polarización de la sociedad. Entonces, ahorita, ¿cómo reconstruir eso? Y cómo el ente investigador que tiene el monopolio, que es el Ministerio Público, luchen contra eso, porque hoy lo que dicen del otro lado, estos traidores de la patria que le llamo yo, que son los que se venden a recibir instrucciones en cualquier otro idioma, menos en el chapín, es decir, no le responden a los intereses de los guatemaltecos. Dicen que el Ministerio Público es corrupto y que ustedes son parte del pacto corrupto. Es que así los tildan. Cada acción que ustedes hacen los tildan como parte del pacto de corruptos. Y eso no es algo que podamos obviar. Lamentablemente eso es esa es la narrativa que está allá afuera. Por ejemplo, si entran a un tema de aceptación de cargos, que eso es una ley, ¿verdad? Eso es una ley. No. Eso es porque son parte del pacto de corruptos. ¿Cómo va a ser eso posible? Explícanos un poquito de la aceptación de cargos. Mira, fíjate que para empezar, la ley de aceptación de cargos dice que el aceptar cargos es un derecho. O sea, es un derecho que todas las personas que se encuentran en una situación de estar ligada a proceso, que pueden estar sometidas por la comisión de algún delito, tienen el derecho. Así lo dice la ley. O sea, no es una cuestión discrecional, es un derecho que tenés de aceptar la responsabilidad de haber cometido un delito. O sea, solo para aclarar, porque yo no soy abogado y me vas a perdonar por eso, y mucha de la audiencia tampoco lo es, pero básicamente lo que están diciendo es que si yo metí las patas y yo cometí el delito, yo puedo decir, señores, yo fui, no es el Ministerio Público que actúa y dice, vámonos por aceptación de cargos, es el sindicado, es la persona que están culpando, la que dice, no, ¿saben qué? Acortemos todo esto, pues mejor vámonos por aceptación de cargos. Así funciona. Así funciona. Y es más, fíjate que esta ley sufrió, o sea, la revisaron tanto porque decían que era inconstitucional. Porque la Constitución sí dice en alguna parte, dice prácticamente que, digamos, no estás obligado a declarar en contra de sí o de parientes. Es una reserva que tenés. Pero en este caso, la ley, como te da ese derecho, ¿sí? Entonces lo podés pedir como sindicado. Obviamente, el Ministerio Público tiene que tener los elementos suficientes para demostrar tu responsabilidad. No podés llegar vos
al tribunal y decir, miren, sí, yo acepto los cargos solo con tal de salir del problema, por decirte algo. No, el Ministerio Público tiene que tener los elementos de que son responsables. Eso nos ayuda. O sea, el Ministerio Público viene, hace todas las imputaciones y te dicen, estas son las razones por las cuales cometiste el delito. Exacto, pero es que aquí hay un tema bien importante que a veces se pierde. Tenemos un juez, le dicen, técnicamente es un juez contralor de garantías. ¿Qué va a hacer este juez? Bueno, ¿usted quiere aceptar cargos? Sí, mire, yo me declaro responsable de lo que me están imputando. delito. Ajá. Ministerio Público, ¿qué pruebas tiene? Miren, señor juez, tenemos la investigación, consta de esto, y por eso consideramos de que sí se encuadra la figura y sí existe responsabilidad por parte del sindicato. Quiero ver, y el juez analiza. No, miren, señores, aquí no hay suficiente para aceptar cargos. No le acepto los cargos. Tenemos que irnos por el procedimiento común y sigamos la audiencia. O sea, el juez puede llegar a tomar Exactamente, porque él es el responsable de esa resolución. O sea, el Ministerio Público no le puede llevar 2 hojitas al juez y decirle, mire, con esto es culpable el señor. Y el otro está diciendo, sí, soy culpable. Ajá, para salir rápido de la situación, solo como quien dice, bueno, aquí se me acaba todo y mejor me voy a mi casa, acepto los cargos y me voy tranquilamente. Eso no se puede. Es que mucha de la gente piensa que eso es lo que pasa precisamente, que el Ministerio Público, como lo tildan de corrupto, como son parte supuestamente del pacto corrupto, lo cual no es cierto, tranza con el implicado y le dice, pues papito, andate por la... Pero no funciona así entonces, o sea, es un juez que tiene que entrar a conocer el caso, a conocer las pruebas y decir si aplica o no, o sea, es responsabilidad del juez. El Ministerio Público no tiene nada que ver ahí. O sea, el Ministerio Público sí tiene que ver en el sentido que tiene que aportar las pruebas. Porque tiene el monopolio de la investigación. Exacto, o sea, el Ministerio Público, si te llama a una primera declaración o en este caso pide la orden de aprehensión, es porque tiene elementos serios o suficientes para establecer que existe la posibilidad de que seas responsable de la comisión de un delito. Ya. Entonces, con esos argumentos es que viene el Ministerio Público y se acerca al juez y le dice, mire, yo tengo la certeza, no tengo la certeza, pero tengo por lo menos ahorita estos elementos de investigación para venir y solicitarle que o citemos a una primera declaración o me ordene la aprehensión de esta persona porque cometió delito. Entonces, ya cuando se llega ahí a la audiencia, pues ahí se imponen el abogado de la defensa, el sindicato, y ahí analizan y ven la posibilidad de aceptar o no los cargos. Si la evidencia que tiene el Ministerio Público, la prueba que tiene el Ministerio Público es contundente y la persona lo sabe, cada quien sabe qué ha hecho. Entonces puede tener este beneficio, pero este beneficio se lo da la ley como un derecho. O sea, el Ministerio Público no se puede oponer a que una persona acepte cargos si es un derecho que le asiste a la persona, no le asiste al Ministerio Público. Pero la aceptación de cargos también tiene sus implicaciones. Sí, tiene sus implicaciones. O sea, no es porque, bueno, ya acepto el cargo, entonces borrón y cuenta nueva, papito, salga a la calle, tranquilo, sino que tiene sus implicaciones. Exactamente. Que también hay que aclarar eso, porque si no, lo que piensa la gente es que, como te decía, el Ministerio Público con el sindicato o con el que lo están acusando de algún delito llegan a algún acuerdo y el otro se va a su casa, pero no funciona así. Eso no es un acuerdo. La aceptación de cargos no es un acuerdo, es un derecho que tienes. Es un derecho, ¿ok? Es un derecho y obviamente la aceptación de cargos te lleva encima una condena. Te reduce la condena porque la aceptaste. Primero te tiene una condena. Luego, en los momentos en que aceptes el delito, va a tener un beneficio. Si lo haces en la primera declaración, tiene un beneficio. Si lo haces antes de la apertura a juicio, tiene otro beneficio. Y si lo haces al momento ya del debate, antes de que se diligencia la prueba, tenés un otro beneficio. Y que me imagino que va disminuyendo. Va disminuyendo, obviamente, porque esa es la finalidad. La finalidad de esto es que, digamos, yo no sé si has oído esto, que en Estados Unidos son 3 strike y fuera, ¿verdad? Que tenés como tres oportunidades. Acá es casi lo mismo, o sea, tenés una oportunidad cuando inicia el proceso, otra cuando va a la mitad y otra cuando ya vas al debate. Entonces, le dan la oportunidad a la persona de que tenga este beneficio. Y lo que sucede es que, digamos, en muchos de los casos, los delitos, y esa es pues una cuestión del Código Penal, hay los delitos de temas de corrupción, si queremos hablar de corrupción,
o relacionados con funcionarios o empleados públicos, las penas son algo bajas. Entonces, si la pena es de 5 años, la puedes conmutar. Quiere decir que pagas y ya salís. Digamos, si te ponen una pena de 8 años y aceptas cargos en la primera audiencia, te rebajan a la mitad, a 4. Y por lo tanto puedes pagar. Sí, exacto. Pero esa es la ley, eso no tiene nada que ver el Ministerio Público. Es que el problema es de que a ustedes los acusan de eso. Pero es una acusación totalmente injusta porque el Ministerio Público... Claro, ahora ya entiendo. Mira, pero obtenés una condena, eso es lo que nomina la gente. Entonces, el sindicato obtiene una condena. Esa condena le conlleva de que va a tener que rehabilitar sus antecedentes, o sea, va a tener esos antecedentes en el caso, si es funcionario público, va a tener una inhabilitación especial que no le va a permitir optar a cargos públicos. Claro. Y obviamente eso te mancha tu récord como persona, porque fuiste condenado por un delito. Que la solución que te dio el Estado fue de que solventaras de una manera rápida, sin hacinarte en una cárcel, porque, digamos, el tipo de delito no es de grave trascendencia social, ¿verdad? Como un femicidio o como otro tipo de delitos así, que sí los prohíbe la aceptación de cargos. Entonces, pues sí existe una sanción, o sea, sí tuviste una responsabilidad. Pero fíjate, y perdón mi ignorancia, pero hasta hoy, y creo que mucha de la gente que nos está viendo, entiendo que el Ministerio Público no tiene nada que ver ahí. No. O sea, el Ministerio Público, al igual que otro caso que no hay aceptación de cargos, hace lo mismo. Investiga, provee pruebas ante el juez contralor y el juez contralor determina culpable o no. La única opción es de que ante esta ley el culpable dice sí fui culpable y eso se le reduce las penas, pero ahí no es que el Ministerio Público negocie con el... Porque eso es mucho de la percepción, ¿sabes? Vuelvo a la percepción. Es un derecho. De la narrativa que le meten los activistas. Es un derecho. O sea, digamos, el fiscal no puede decirle al juez, mire, señor juez, yo me opongo a que acepte cargos aquí al señor. Yo me quiero ir a debate. Eso no se puede. Eso no se puede. No está permitido. No, porque es un derecho que tiene el sindicato. Gracias por la explicación. Sí, o sea, es un derecho. Desestimaciones, contame un poquito de las desestimaciones, porque esa es otra de las grandes críticas que hay, ¿verdad? Va, mira, fíjate que para el tema de las desestimaciones, aquí hay un tema bien interesante. Fíjate que el tema de las desestimaciones consiste en que se presenta una denuncia. Pero no siempre todas las denuncias, como yo lo he repetido en diferentes ámbitos, no todas las denuncias terminan en una sentencia condenatoria. El hecho de que vayas a presentar una denuncia no quiere decir que la persona sea responsable. Entonces, ¿qué sucede? Presentan la denuncia, el fiscal o quien está encargado viene y efectúa la investigación, una investigación preliminar. Actualmente, pues existen plazos para que los fiscales puedan hacer las investigaciones preliminares y establecer y llegar a un punto de decir, bueno, esta denuncia sí procede o no. Y entonces, lo que sucede es que al hacer el análisis, determinan de que esa denuncia no procede. ¿Por qué? Porque no se cumplieron los requisitos que establece el Código Procesal Penal para la denuncia. Cuando vos llegas a presentar una denuncia, te pide el Código Procesal Penal que le des al fiscal un relato circunstanciado de los hechos. ¿Qué me refiero con esto? Que le digas por lo menos día, hora, modo, tiempo, lugar, la persona que fue, si hay testigos, si hay pruebas, quiénes las pudieran tener. Y sobre esa construcción el fiscal inicia su investigación. Pero si faltan requisitos de este tipo, se la pones complicada al fiscal. Totalmente. Y el fiscal en su investigación puede concluir de que no sean las características del delito, porque digamos, para los que somos abogados es un poco más sencillo, pero para los ciudadanos normales, digamos, que este señor me deba dinero, pueden pensar de que es un delito. Y ese es un tema civil, ¿me entendés? Entonces una deuda, ese tipo de cosas llega mucho, o llegan temas de alteraciones de linderos, por decirte algo, de que se metió en mi propiedad. Entonces son temas que no están, digamos, que son materia civil, que son temas de propiedades, cosas así, o temas incluso mercantiles.
Entonces, como no es un tema eminentemente penal, se desestima porque no se puede proceder o porque no es delito. Pero algo que la gente no sabe, y eso es importante que te lo diga, que la desestimación no cierra la denuncia. Ok. ¿Por qué? Porque si no se puede proceder en ese momento, porque no diste o no existían todos los elementos para poder continuar con la investigación, puede ser que más adelante sí se den y podemos reabrir la denuncia. Ah, ok, o sea, no es No un es cierre. un se acabó para siempre, no. Ya. Lo único que cierra la investigación del Ministerio Público es el sobreseimiento y la sentencia absolutoria o condenatoria. Eso que lo sepa quien nos escuche. O sea, si hay una denuncia que se desestima porque le dice el fiscal, mire, es que aquí yo no puedo proceder porque no hay elementos suficientes, o sea, no me dio suficiente información y yo la que pude obtener por X o Y situación no me alcanza para pedirle al juez, se la tengo que desestimar, para pedirle al juez que me dé la oportunidad de encauzar a la persona que usted está denunciando o porque no me lo individualizó, o sea, no me dio bien el nombre o no me dio bien las características, entonces se la tengo que desestimar. Eso no quiere decir de que se cierra para siempre. Además, existe otra alternativa, que si no estás de acuerdo con la decisión del fiscal, tenés 10 días para venir y ir ante el juez a decirle, mire, señor juez, yo no estoy de acuerdo con la decisión del fiscal. Por favor, llámelo. Quiero que tengamos una audiencia y que él le exponga por qué me desestimó la denuncia y usted decida si tiene razón el Ministerio Público o el fiscal de haberme desestimado la denuncia o de verdad tiene que investigar. No. Okay. Entonces, o sea, hay alternativas. Lo que pasa es que las personas no lo saben y desconocen a veces todo Ahora regresamos esto. otra vez a la narrativa, ¿verdad? Porque dicen, no, es que el Ministerio Público desestima todos los casos de corrupción. Es que volvemos al tema de la narrativa de la corrupción. Todos los de la corrupción o del pacto corruptos, el Ministerio Público se lo desestima, pero hoy entiendo que al final de cuentas es simplemente temporal, porque el día de mañana se puede volver a abrir. Exacto, ¿no? Y lo otro es que si no estás de acuerdo con la desestimación, Puedes vas ir a ante un con el juez. O sea, no, el Ministerio Público no tiene el poder absoluto para venir y cerrar las cosas casi a discreción. No. ¿Y por qué lo dicen que así es? Porque eso quieren decir. Es la narrativa, Es la narrativa, para sí. el desgaste de la función del Ministerio Público. Exacto, porque yo, digamos, esto que te estoy diciendo, no tengo otras 500 gentes que me apoyen en redes sociales a decirlo. O sea, lo estoy diciendo yo aquí contigo en tu programa, que me da la oportunidad de que las personas que nos miran puedan entender de estos temas. Pero yo no puedo estar replicando todo esto en redes sociales. Eso lo vamos a replicar, porque la idea es de que la gente se entere y se informe. Lejos del activismo que uno se llaman medios, que no lo son. Porque el tema es, yo tuve aquí la oportunidad de tener al secretario general del Ministerio Público y él me hace una observación, la cual estuve de acuerdo y la hice propia. Tenemos que entrar a una cultura de denuncia. Si entramos en una cultura de denuncia, y tengo entendido que el Ministerio Público recibe 58 denuncias por minuto. Entonces, es un sinfín de denuncias y la desestimación simplemente es una etapa que el fiscal, dentro de las 1000 denuncias, las que no encuentra, simplemente las desestima para poder ver, porque si no tuviéramos ¿se llama mora fiscal o cómo se llamaría? Fíjate que anteriormente teníamos mora fiscal. Ahorita, gracias al trabajo que se ha hecho por parte de la fiscal general, la mora que tenemos es mínima, es un 1%, 2% de las denuncias que entran, porque se cambió el modelo. Como te digo, ahorita los fiscales tienen plazos para venir y determinar si las denuncias proceden. Y es que, como te digo, los motivos por los que las denuncias, que son actos introductorios, así se le llama técnicamente en el Código Procesal Penal, son actos introductorios, que es la denuncia, la querella y la prevención policial. Todos esos son actos introductorios que al final van a descansar al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que se investiguen. Cuando los fiscales los reciben, tienen plazos para venir y en 72 horas ellos ya tienen que tener algo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La desestimación, como te digo, se da cuando no se puede individualizar a la persona o que también no se pueda proceder, porque digamos hay casos en los que no se puede proceder. Entonces, ahí es donde ya entra a funcionar el tema de si no estás de acuerdo. O sea, si tenés chance a venir, ir con el juez y decirle, mire, no estoy de acuerdo.
Y el juez analiza y le puede ordenar al Ministerio Público que reabra la investigación, eso sí, cambiando de fiscal, ¿verdad? Porque ya emitió opinión, ajá, ya hizo algo, ¿verdad? Entonces, nuevamente se puede reencauzar. Y de lo contrario, si más adelante, si no hiciste esto, no es que estés consintiendo de que, ya perdí mi denuncia, no. El fiscal tiene que darte de una forma razonada en los motivos por los cuales no procedía tu denuncia. Pero si con el tiempo sucede que encontraste a una persona, un testigo, que en ese momento no habías encontrado, pero que lo encontraste a los días, y le decís, mire, fíjese que a mí me desestimaron mi denuncia, ¿se acuerda que usted vio cuando el fulano de tal me hizo tal cosa? Sí, mire, ¿y usted puede ser testigo? Sí, ya se lo llevas al fiscal y le decís, mire, yo necesito que me reabra mi denuncia. Usted me dijo que yo no tenía testigos, aquí está el testigo. Entonces, ahí iniciamos otra vez, ¿verdad? O sea, no se te ha dejado desamparado. Sí, y pues, eso es algo que las personas no saben. No lo saben. No lo saben y otra vez vuelven a tratar de desgastar la labor del Ministerio Público por no tener conocimiento de la ley y que existen otros recursos inclusive para poderlos abrir. El desistimiento, y perdón mi ignorancia, yo pensé que ya se cerraba. No. Y que tenía, y en su momento también por el mismo relato y la narrativa de los supuestos medios que realmente son activistas como emisoras vendidas, lo que hacen es simplemente desgastar al Ministerio Público diciendo, miren, el Ministerio Público desestima los casos de corrupción. El Ministerio Público transea con la gente para tener unas mejores medidas, que es en el caso que habíamos hablado. Aceptación de cargos. En la aceptación de cargos. Y eso no funciona así. No. O sea, el Ministerio Público, al final de cuentas, se rige bajo lo que la ley lo deja trabajar. Y entiendo que hoy tienen mejores indicadores porque realmente están trabajando. O sea, el ciudadano... En esa conversación que tuve con el secretario general del Ministerio Público, me decía, tenemos que entrar en una cultura de denuncia. Y le dije, sí, pero el problema es de que tenemos que tener en una justicia pronta y cumplida. Y entonces hoy ya tenemos indicadores para que los mismos fiscales puedan decir, en cierto tiempo tienen que tener los casos. Y si no hay elementos, pues se desestima, pero no es un cierre definitivo. Exacto. Y otra cosa muy, muy importante que tenemos que ver ahí con respecto al tema de las denuncias de corrupción. ¿Sabías que ni siquiera están los delitos que se contemplan como corrupción? Están en el top 20 de los denunciados. O sea, los delitos, digamos, por decirte algo, cohecho activo, cohecho pasivo, digamos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado, todos esos delitos que son delitos secundarios a la corrupción. Ajá, se están relacionados, porque el delito de corrupción, para empezar, en Guatemala no existe. Ya. Empecemos por ahí. Segundo, ni la Convención Interamericana ni la Convención de Naciones Unidas te dan una definición de corrupción. O sea, ahí está la subjetividad entonces de esta gente. Exactamente. ¿Por qué? Porque, digamos, la Convención Interamericana sí te habla de actos de corrupción. ¿Cuáles son los actos de corrupción? Pero no te da un concepto de corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción puede ser pública o privada, ¿verdad? Puede ser macro o micro, ¿verdad? La micro para mí es la hormiga, ¿verdad? La que miras de 100 quetzales aquí, 200 allá. Se lleva el lápiz de la oficina a su casa, eso es corrupción, pues. Y la macro, que ya es con aquellos grandes eventos de licitaciones o concesiones. De comprar un edificio de 35 millones de quetzales en 2 días por parte de la exfiscal general. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como te digo, hay diferentes. Y también la corrupción se da en el ámbito privado. Lo que pasa es que en el ámbito privado se maneja de otra forma. Y para eso, como te digo, existen estas normas internacionales, como te digo, la norma antisoborno, la ISO 37001, 2016 y 2017, que la utiliza la iniciativa privada para curarse en salud de ver temas de corrupción con otras entidades privadas. Entonces, como te digo, la corrupción es un fenómeno, ¿verdad? Y la única forma de poderlo detener es con la prevención. Yo creo que la corrupción nace con la misma humanidad, o sea, es algo que hemos logrado, sino que hemos vivido con ella. Es un flagelo que hay que luchar permanentemente. El decir se va a quitar por completo la corrupción es una utopía, pero lo que sí yo no estoy de acuerdo es en utilizar la bandera de corrupción para ser corrupto.
como lo están haciendo estos cabrones de Semilla. Eso sí, no estoy muy de acuerdo. Y como lo están haciendo estos cabrones de CICIG que nos vinieron a destruir. Porque ellos vinieron con una bandera de la lucha contra la corrupción que hoy entiendo que no hay ni siquiera una objetividad para poder decir, y no hay una definición establecida de corrupción. Tampoco hay un delito de corrupción, hay delitos relacionados a corrupción. Pero el que estén utilizando esa bandera de la lucha contra la corrupción para ser corruptos, o que haya corrupción buena y corrupción mala, o como me decía un entero hace unos momentos, es que ustedes, pacto de corruptos, ya robaron, entonces no importa si ellos roban. Pero es que entiendan, si vamos a hacer blanco-negro, seamos blanco-negro para todos. Creo yo que la labor que haces dentro del Ministerio Público y como doctor en la materia de la corrupción es sumamente importante y tenemos que tratarlo de difundir a mayor escala, que la gente entienda primero cuál es la labor del Ministerio Público con cabalidad y que no lo estén desgastando por cosas que no tienen ni siquiera competencias. Por lo de la aceptación de cargos, por ejemplo, el tema de la desestimación, que es simplemente transitorio, por lo que estoy entendiendo. Si hay evidencia, se puede volver a abrir. No es que ustedes, pues, realmente no son parte del pacto de corruptos, sino que simplemente están haciendo una función en contra del verdadero pacto de corruptos, que son la clique Semilla. Así lo miro yo. Mira, nosotros trabajamos para el pueblo de Guatemala y sin distinción alguna, como te digo, en el Ministerio Público se persiguen todas las denuncias. Como te digo, no todas van a descansar en una sentencia condenatoria, ¿sí? Van a haber algunas que se van a desestimar, otras que se van a archivar, etcétera. Pero de que se les va a dar el tratamiento, se les va a dar el tratamiento. Lo que me molesta a mí un poco es que, digamos, con el tema de la carretera, de la famosa carretera que no terminan de arreglarla, que yo vi en redes que eso era culpa también del Ministerio Público. Decime, ¿qué teníamos que hacer nosotros ahí? Y mira, y así hay un montón de ataques. Ahorita, recientemente, es algo que me llamó mucho la atención porque me dijiste que estuviste en la Comisión de la Verdad. Sí, fui secretario de la comisión. Ahorita la CIDH, que vino una visita en LOCU, sacó su informe preliminar y una recomendación preliminar es que se le practique un examen al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ellos advierten que hay violaciones de derechos humanos por parte del Ministerio Público. Lo que a mí me llamó la atención fue que en la reunión que tuvimos con la CIDH ahí en el edificio de Gerona, porque ellos llegaron, ellos dicen que ellos se documentaron, ellos escucharon, déjame terminar. Wow. Ellos se documentaron y escucharon relatos de las personas y por eso llegaron a esa conclusión. Yo me pregunto, y yo creo que en su momento creo que la señora fiscal se los dijo, pero miren a todas esas personas que en su momento les violentaron sus derechos humanos, los tuvieron presos, ahí les violentaron todo tipo de garantías, también las entrevistaron o solo fueron a entrevistar a los que ahorita están. Porque los que estuvieron en su momento se les violaron y fue en ese momento de la CICIG. A mí me hubiera gustado que hubieran escuchado a todas las personas que llegaron a esa Comisión de la Verdad. Yo pude ver algunos videos, porque creo que los subían en YouTube o algo así. Todo está en línea. Ajá, a mí me hubiera gustado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiera podido escuchar a estas personas. Ahora te hago una observación, porque yo no sabía de esta. Bueno, me enteré que había venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tuvimos 43 audiencias. Y tomamos una decisión, damos una comisión de 3 diputados, los 3 diputados como colegiados que éramos de la comisión, tomamos una decisión de abrir audiencias públicas a todos los agraviados por parte de la CICIG. Se determinaron crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, violación al debido proceso, y así encauzamos, y ahí está todo tipificado, hay unos informes, pero no paramos ahí. A los agraviados por parte de la CICIG, sabes que y en todas las audiencias está, porque yo me cercioré que así fuera. Les hacía ver, señores, por favor, primero les pedía disculpas, porque yo como diputado, al ver ese agravio que había hecho una comisión que ni siquiera estaba compuesta por guatemaltecos a violar todo eso, pues yo tenía la obligación de disculparme. Y aunque no hubiera sido diputado, hoy me disculpo ante esa gente que sufrió tantas cosas. Pero segundo, yo lo que les decía era, por favor, denuncian al Estado de Guatemala.
Porque si no fue Minúa, después es CICIG y después nos van a tratar de meter otra cosa. No digamos esta clica de semilla que eso es lo que quiere hacer, vender el país a los internacionalistas o globalistas o gente que no habla chapín, pues. Entonces, me llama la atención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Corte, porque sí recibieron denuncias, a mí me consta que fueron a presentar los agraviados por parte de la CICIG denuncias de esa, por ejemplo, la prisión provisional que fue creada por parte de ellos, el exceso de uso de fuerza para delitos que no habían, la violación y la prisión preventiva. La prisión preventiva, la violación al artículo 12 de la Constitución, que es básicamente la condena mediática, donde te sacaban. A mí me consta que sí hicieron las denuncias. Ahora que hayan venido estos chairos otra vez, con esa cantaleta no puede ser, hombre. A mí me llama la atención porque yo te voy a decir mi percepción de lo que ellos pudieron investigar, porque prácticamente recogen testimonios, pero obviamente si te vas solo con un sector, vas a tener solo esta opinión. A mí me hubiera llamado mucho la atención que hubieran podido hablar con estas personas que fueron víctimas de CICIG. Claro. ¿Verdad? Y de esos momentos oscuros en el sistema de justicia guatemalteco. Pero parece que no fue así. Solo, digamos, de los que están ahorita actualmente en procesos penales ahorita, exfiscales, empresarios, porque hay un empresario ahí, no voy a mencionar su nombre, hay un empresario ahí que bajo el amparo de otra figura, pues está tratando de defender su inocencia cuando es un tema meramente empresarial, ¿verdad? Estás hablando del extorsionista José Rubén Zamora. Yo no voy a mencionar. Pero yo sí lo voy a mencionar porque fíjate vos de que yo tuve aquí al presidente Otto Pérez Molina, le pidió 1 millón de quetzales. Le pidió ser su vicepresidente, le pidió que le condonara 3 municipios para que lo administrara. A mí me extorsionó con 200,000 quetzales y yo no le di la plata y por eso me sacó. Pero ese cabrón, que es un extorsionista, que se trata de llamar periodista, es el que está llevando toda esta clica, por eso, Estuardo, cuando hablaba al principio, yo te hacía ver, esto es una estructura criminal internacional. Tiene brazos afuera de nuestra geografía guatemalteca y que opera para poder cooptar y seguir cooptando a Guatemala. Y que hoy tenemos que aplaudir y agradecer la labor que está haciendo el Ministerio Público, porque lo único que está haciendo es hacer cumplir nuestro marco legal, hacer cumplir la Constitución. Yo hablo con la gente que no es abogada y yo lo para entendiendo, la Constitución al final de cuentas es el mayor pacto colectivo que nos permite a 18 millones de guatemaltecos, diferentes todos. No me digan etnias, no, todos somos diferentes. Vivir en este gran país, pero para eso tenemos que respetar ese pacto colectivo que se llama Constitución. Y ustedes sí lo están haciendo. Y tenerte a vos viendo el tema de corrupción, que es un tema que lamentablemente lo han utilizado como una bandera política y como un arma de persecución política, siendo ellos más corruptos que cualquiera. Te agradezco. Me imagino que ha sido una labor bastante complicada a lo interno del Ministerio Público. El haber tomado una decisión de brincar a la gestión pública y al Ministerio Público y al tema de la corrupción, me imagino que no fue fácil. Pues mira, te digo, yo siempre me he sentido comprometido con mi país. No va a ser la primera vez ni la última que lo digo. Yo hago este comentario porque, digamos, yo además de sentirme orgulloso de mis raíces, de mi país, yo me considero patriota. Esa es la verdad. Y siempre lo he dicho de que si en algún momento quisieran venir a invadir Guatemala, yo sería los primeros que saldría corriendo a un destacamento militar a pedir un fusil, irme a la frontera, porque me puedo morir en la frontera, pero esclavo sí no voy a ser, como dice el himno nacional. Como dice el himno nacional. Exacto. Entonces, mira, esto para mí, trabajar para el Ministerio Público, pues sí fue un reto. Me siento muy comprometido con trabajar para mi país, para hacer lo mejor que esté en mí, para que Guatemala de verdad esté bien. Obviamente voy a tener que pagar las consecuencias, las pago, pero voy a estar con la convicción y con la conciencia tranquila de que estoy haciendo lo mejor. Y te digo, ese es un esfuerzo que todos los que trabajamos en el Ministerio Público, los que verdaderamente estamos comprometidos, lo hacemos día con día. ¿Ya? Porque lo que nos interesa es dejar un mejor país,
que nuestra sociedad esté bien, ¿me entiendes? Que se sienta segura. Lamentablemente, como te digo, nosotros ya llegamos después. ¿Qué me encantaría a mí? Que pudiéramos también nosotros, como la función del Ministerio Público fuera de prevención, pero no. La función es la persecución penal ya cuando se han dado los hechos. Entonces, estamos trabajando sobre eso y a lo interno estamos procurando de que tengamos un buen Ministerio Público fuerte y firme, sólido, ¿verdad? Con buenos valores, con integridad, con probidad, para dar el ejemplo. Eso es lo que más nos interesa ahorita. Y como te digo, sí, es un reto duro porque sufrís unos ataques horribles. Los medios de comunicación ahí atacando a la fiscal, a los diferentes funcionarios, pero solo a ellos, solo al Ministerio Público. Parece que, como te digo, se vende como que toda la culpa le cae al Ministerio Público de todo lo que sucede en el país, cuando los verdaderos responsables o quienes deberían de asumir la responsabilidad, a ellos no les dicen nada, no hay ningún señalamiento. Es que tenemos que entender que al final de cuentas, y perdón la interrupción, pero si es algo que te quiero, no sé si, no puedo, no estoy en una posición para corregir la plana porque no lo estoy, pero sí hacerte una observación. Aquí no tenemos medios, no hay periodistas independientes, son simplemente activistas, miembros lamentablemente de esa estructura criminal internacional, pero son guatemaltecos que hoy están vendiendo la patria y por lo tanto para mí son vendepatrias. Y la labor que ustedes hacen es la correcta. Si alguien está bajo la lupa a nivel nacional e internacional, son ustedes como funcionarios del Ministerio Público. Y yo sé que solo pueden hacer lo que la ley les indica, que así debería de ser. Y nosotros como guatemaltecos, pues agradecerles la valentía, el coraje y el valor de haberse metido a esta gran envergadura. Hoy, en esa analogía que haces, tenés el fusil en la mano y estás defendiendo la frontera y estás defendiendo el país y por eso no me queda nada más que agradecerte y agradecer a todo el equipo del Ministerio Público por lo que está haciendo, de verdad. Gracias, gracias, te lo agradezco y como te digo, mira, la idea es seguir trabajando en esa línea. Señores, como decía anteriormente, no hay corrupción buena ni corrupción mala. Corrupción es corrupción, pero no hay peor corrupción que doblegar la ley para los intereses de un sector en particular y mucho menos en los amigos, como lo hace Acéfalo con su clica de semilla que tarde, temprano, mañana y noche están violando todas las leyes y se creen supremos a la misma. Ellos no están luchando por la corrupción, no están previniendo la corrupción, al contrario, están abriendo bolsones de corrupción como lo hicieron en la ampliación, están contratando ilegalmente a gente que no debería estar ahí y por lo tanto ellos están tratando de hacer ver que están contra la corrupción, pero lo que están haciendo son incapaces y al final de cuentas abriéndole a puertas abiertas a la corrupción. Gracias por estar el día de hoy. Como les dije, este era un invitado sumamente especial que nos iba a venir a explicar qué es realmente la corrupción. Y recuérdense, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche.